Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo. Ese es el momento de censura nuestro, ¿vieron? Cuando alguien empieza a hablar mucho, lo cortamos de esa manera. No, mentira, mentira. Terminá con la idea, por favor. No, 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 está bien, que decía, bueno, que también depende de la situación en la que uno se le plantee la palabra burocrático. Claro, pero vos la arrancaste, yo a eso apuntaba justamente a lo que hiciste vos recién. Cuando vos dijiste, viene alguien y te dice, qué burocrático. Me anoté muchas U. Sí, Qué sí, sí, es una burocrático. queja. Es una queja, no es algo bueno. No, no, es una queja, siempre es una queja. Ahí está. A lo que yo voy es que el concepto de burocracia o burócrata, cuando alguien le dice qué burócrata que sos, se imaginan que nadie se lo dice a una persona para conquistarla. Ay, qué lindo, qué burócrata que sos. No es un piropo, es más bien un insulto. ¿Sí? Y más cuando uno está haciendo un trámite y le dice a otra persona que es un burócrata, le está diciendo que le pone la rueda, que traba las cosas, que es todo Claro, lento. ¿Por qué? qué voltero. Porque que es vueltero, porque la concepción que tenemos de burocracia es una concepción negativa. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a analizar hoy es el concepto teórico por un lado, y después vamos a ver esta concepción que nos llega a nosotros después de tantos años de estar funcionando la burocracia, para ver si entendemos por qué tenemos esa idea negativa y ese concepto negativo. Y ver si hubo una persona que se le ocurrió decir tantas cosas negativas o no. Martín, ¿o estás disparando al cielo o qué? Yo calculo. No, no, te estaba para no hablar, para no pisarte. Yo lo que creo que es, a ver, que acá no funciona o se toma como un insulto, particularmente el tema de la burocracia, es porque no sé, como se dijo, no sé si es eficiente en muchos aspectos. Porque vos vas a hacer un trámite, poniéndote del lado de que va a hacer el trámite, hay, no te explican o no te dicen todo lo que vos tenés que traer o hacer para cuando vas a hacer el trámite, hacerlo y te vas sin ningún problema, cumpliendo todos los parámetros. A ver, Bueno, bien. a nivel personal, Bien. tú te haces muchos trámites por el desarrollo social y demás, y te piden 1.000.000 de papeles, y después dicen, traen esto. Está bien, por eso. Ahora lo que vamos a ver es por qué ocurre eso. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar de dilucidar nosotros es por qué ocurre eso. Y vamos a encontrar una diferencia muy, pero muy grande en este tema, más que en ningún otro, entre la teoría y la práctica. ¿Sí? Y vamos a tratar de entender por qué de esa diferencia tan grande entre la teoría y la práctica. ¿Está bien? Esa es la idea de la clase de hoy un poco. Ustedes, el material para leer es muy sencillo, el capítulo realmente es muy fácil de leer, no tiene grandes complejidades, pero sí tenemos que tratar de entender por qué vamos a ver diferencias entre lo que el autor escribió y lo que nosotros conocemos como burocracia. Ese es el sentido que le tenemos que encontrar hoy a esta clase. ¿Está bien? Porque, como siempre les digo, la idea de la clase es aportar un poquito más, no es solamente quedarnos con lo que está en el libro y nada más, sino poder entenderlo. A ver, ahí se me ve un poquito mejor. Bueno, si ustedes supieran la logística que yo hago cada vez que tengo que dar una clase, es increíble. Es más, la computadora la semana pasada estaba en el medio de un Zoom y se me cayó un vaso de agua arriba. Esas cosas que uno no tiene que hacer, bueno, me pasó. Así que fue muy, muy divertido. Ahora estoy con un teclado puesto arriba de la notebook. Mientras no estés en calzoncillo de la cintura para abajo. No, después si quieren me paro, van a ver que no. Que estoy... Como los diputados, los senadores, viste, que hacen ese tipo de cosas. Juro que esas cosas no. Bueno, entonces, vamos con burocracia. Primero, conceptualmente, ¿qué significa esto? Vamos a la etimología de la palabra, burocracia. Burocracia viene del alemán, de la palabra buró. Buró significa escritorio. Siempre que hablamos de cracia, hablamos de poder, ¿sí? Democracia tiene que ver con el poder de las masas, el poder del pueblo. La burocracia, en cambio, es, si lo traducimos de manera literal, es el poder de los escritorios. ¿Sí? ¿Qué significa el poder de los escritorios? El poder de las oficinas. Eso es la burocracia.
es darle poder a las oficinas. ¿Dónde surge la burocracia? En el libro en realidad está mal puesto. El capítulo tendría que haber estado antes del enfoque neoclásico. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que el enfoque neoclásico surge en la década del 50 y en cambio la burocracia se empieza a utilizar y se empieza a estudiar en administración en la década del 40. De hecho, cuando leen acerca del eclecticismo, del enfoque neoclásico, una de las teorías de las cuales toma algo es el enfoque, la teoría, burocrática, por lo tanto no puede ser posterior, tiene que ser anterior. Así que temporalmente iría antes de los neoclásicos, y en realidad, si lo pensamos desde el momento de la concepción, iría mucho antes todavía, porque el principal autor de la burocracia es un señor llamado Max Weber. Ustedes lo van a ver que se escribe con W, ¿sí? Si uno lo lee, generalmente lee Weber. Pero como este señor era alemán, no es Weber, sino que es Weber. ¿Ok? Max Weber. Es un autor muy conocido, es un sociólogo muy conocido, que generalmente ustedes los van a encontrar ligados al concepto de poder. ¿Sí? Escribió mucho acerca del poder y de cómo se desenvuelve el poder en las sociedades. Y en este caso, en la burocracia, también tiene mucho que ver con esto, con el concepto de poder. Ahora lo vamos a ver. Entonces, Max Weber escribió la teoría burocrática en el 1900. Sin embargo, se toma y se aplica como teoría administrativa 40 años después. Él ya había muerto. Así que no lo teníamos ni para echarle la culpa ni para preguntarle qué era lo que había querido decir. Se toman, se reflotan las teorías de Weber 40 años después y se empiezan a aplicar a la administración. ¿Para qué se aplica esta teoría? Bueno, se aplica en la búsqueda de un punto intermedio entre la escuela clásica y la escuela de relaciones humanas. La escuela clásica decía básicamente una cosa y la escuela de relaciones humanas decía lo opuesto. Entonces decían, bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Vamos para la izquierda o vamos para la derecha? ¿Es todo blanco o es todo negro? La teoría burocrática viene a ocupar ese espacio en el medio, ese gris, porque lo que se busca es una teoría que pueda abarcar a cualquier tipo de organización y principalmente a las organizaciones grandes. Nosotros vamos a ver muy desarrollado después en la práctica a la teoría burocrática en organizaciones de tamaño grande. ¿Sí? Cuando yo les pregunto por la palabra burocracia, hoy no surgió, pero muchas veces una de las asociaciones que tiene el término es Estado. Y principalmente municipio. ¿Sí? Como que es una burocracia personificada, ya sea un municipio o el Estado todo en sí. ¿Por qué? Porque adopta esa forma de organización. Algo muy importante que dijeron cuando daban las definiciones, dijeron que es burocracia, es una forma de organizar. Sí, es correcto. Lo primero que tenemos que decir es que la burocracia es una forma de organizar. Vamos a empezar a hablar de la teoría y después lo vamos a llevar a la práctica. Así que les pido que hagamos un esfuerzo de entender la teoría primero, porque va a ser contrario a todo lo que ustedes me dijeron de burocracia. Y después lo vamos a llevar a la práctica, ¿sí? Pero primero vamos a tratar de entenderlo de manera teórica. La burocracia es una forma de organizar y según el autor es la forma más eficiente de organizar cualquier tipo de organización, justamente. Cualquier tipo de empresa. La manera más eficiente. Ya ahí partimos de la primera diferencia. ¿A quién se le ocurriría asociar el término burocracia con la forma más eficiente de organizar una empresa? Profesor, ¿sí? El audio se escucha horrible. Yo soy medio horrible para hablar, pero bueno, no sabría qué decirles. ¿El resto me escuchan también mal? Ignacio, me parece que te estamos perdiendo. Se te corta. Sí, bueno. Profe, se corta muchísimo el audio. No se entiende nada. Bueno, sí, yo también los escucho a ustedes. Corte y vuelve a conectar, si no. A ver.
Vamos a hacer eso. Vamos a salir y entrar de vuelta. Sí, a ver se si escucha engancha. No mal. escucha nada. Ok, salimos. Ok.